Saludos hermanos, te habla Joeni. Gracia y paz de parte del Señor Jesús, sean todos bendecidos. Hoy estaré exponiendo y profundizando superficialmente qué dice la Iglesia sobre el demonio. Comenzamos con el Papa San Pablo VI, audiencia general del 15 de noviembre de 1972 y otros. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia o capacidad, es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad misteriosa y aterradora. Aclaramos. El mal no es un defecto o imperfección, es una persona o ente espiritual que se ha pervertido a sí mismo y que pervierte a los demás. Es el enemigo número uno, el tentador por excelencia. Sabemos que este ser obscuro y perturbador existe de verdad y que actúa aún hoy con una astucia traidora. Es el enemigo oculto que siembra errores y desgracias en la historia humana. Su suprema astucia es hacer creer que no existe. El demonio utiliza como estrategia hacerse pasar por desapercibido, inadvertido. No por humildad, sino por eficacia, haciéndole pensar a los hombres que el mal se desarrolla por sí mismo y no que tiene su origen en él. De esta forma el hombre no lucha, no le combate. El demonio es, pues, una criatura de Dios. Creado bueno y libre, que se rebeló contra él. Su objetivo es destruir la obra de Dios, desfigurar y aniquilar la creación. El pecado no solo deriva de nuestras flaquezas. Encuentra su origen en aquel que es el tentador. La muerte, el sufrimiento y el mal son pues causados directamente por el que es homicida desde el principio, el que quiere anular la relación del hombre con Dios. Pero Jesús, por el poder de la cruz, ha vencido el mal. Es el Salvador de toda la humanidad y su resurrección es el signo de la victoria definitiva de Dios sobre el poder de las tinieblas, al final de la historia. En lo que se refiere a nosotros, el demonio no cesa en su intento de conducirnos al pecado con nuestra complicidad o la de la sociedad. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene como cualquier otra criatura, su origen en Dios. O bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Decía San Agustín, quaereva munde malum, et non erat exitus. Buscaba de dónde procedía el mal, y no encontraba explicación. Confesiones séptimo, 5, 7, 11. Cristo, se refiere al demonio en 3 ocasiones como su adversario, lo denomina príncipe de este mundo. Juan 12, 31, 14, 30, 16, 11. San Pablo lo llama el Dios de este mundo 2 Corintios 4, 4, y nos pone en guardia sobre la lucha a oscuras que nosotros los cristianos debemos mantener no solo con un demonio, sino con una pluralidad tremenda. Revestíos, dice el apóstol, de la coraza de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del diablo, que nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los principados y las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos de los aires. Efesios 6, 12. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original, ver Génesis 3. Sabiduría 1, 24. Por aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, del que solo la redención de Cristo nos pudo liberar. Es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos también que este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con astucia traidora actúa todavía. Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Debemos recordar la parábola reveladora de la buena semilla y de la cizaña, síntesis y explicación de la falta de lógica que parece presidir nuestras sorprendentes vicisitudes. Inimicus homo, hoc fecit. Mateo 13, 8. El enemigo del hombre hizo esto. Él es el homicida desde el principio, y padre de toda mentira, como lo define Cristo, ver Juan 8, 44, siguiente. Es el pérfido y astuto encantador, que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica, o de los contactos sociales desordenados en el juego de nuestro actuar, para introducir en él desviaciones, tanto más nocivas cuanto que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas, o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones.
A la otra pregunta sobre qué defensa, qué remedio poner a la acción del demonio, la respuesta es más fácil de formular, si bien sigue difícil actualizarla. Podremos decir que todo lo que nos defienda del pecado nos defiende por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia adquiere un aspecto de fortaleza. Y asimismo cada uno recuerda hasta qué punto la pedagogía apostólica ha simbolizado en la armadura de un soldado las virtudes que pueden hacer invulnerable al cristiano, ver Romanos 13, 12, Efesios 5, 11, Primera de Tesalonicenses 5, 8. Dios, el Padre siempre está con los brazos abiertos, siempre dispuesto a la acogida. Dios es amor, solo ama. Dios no hace sufrir a nadie. Si una persona durante el curso de su vida ha vivido de espaldas a Dios, le ha rechazado, ha sido un no rotundo a Él y en definitiva no quiere estar con Él, Dios no le puede obligar, pues sería inútil, vano. Padre Fortea. El infierno no es la consecuencia de un Dios castigador, justiciero o vengativo. Ver el infierno desde esa perspectiva es tener una mentalidad infantil, inmadura, no desarrollada, es ser espiritualmente ingenuo. El infierno es la prolongación eterna de la separación de la persona de Dios y no viceversa. Dios siempre es y permanece inmutable, nunca cambia. No es que Dios me rechaza, sino no que yo le repudio. Es lugar y espacio donde Dios ya no puede habitar, ni siquiera entrar porque se le ha echado eternamente fuera. Por eso es que un condenado no puede salir del infierno, porque se ha convertido en infierno, porque ha echado a Dios para siempre de su vida. Y después de la muerte la voluntad no puede retroceder, no puede cambiar, se vuelve inmutable, no puede arrepentirse o echar atrás. A pesar de la opinión de muchos teólogos que el infierno es solo un lugar espiritual, yo creo que es tanto físico como espiritual y me explico. Espiritual porque los ángeles caídos, o sea los demonios son seres puros espirituales, por lo tanto no pueden ser atormentados en la carne o materia, pues no la poseen, sino únicamente en el espíritu. Tenemos que aclarar que Dios es la plena y eterna felicidad de todas las criaturas y que el alejamiento del hombre de Él, es tortura para su alma. La tortura de los ángeles caídos y de los condenados proviene del interior, de esa ausencia de Dios, que es la felicidad. También aclaramos que condenado es la persona que por su propia voluntad, gusto, porque le da la gana, decide marcharse de la presencia de Dios, de la casa del Padre, eternamente. El infierno a mi forma de ver también es lugar, pues el hombre no es solo alma sino también cuerpo, y en la resurrección final las almas recobrarán los cuerpos, ver Lucas 24, 36 al 43. Primera Corintios 15, 35 siguiente. Dios hace y hará todo lo posible para llevar a cada persona a Él, incluyendo el último llamado de la gracia, que es el último intento de Dios por llevar a esa alma a Él, el hombre que está en enemistad con Él. El demonio también hará lo propio, dará un último salto, tratará de que el alma entre en desesperación, se sienta abandonada de Dios y que reniegue de Él. Pero la gracia de Dios le auxilia. Según se vive se muere. La persona que ha vivido toda una vida de espaldas a Dios, renegando de Él, haciendo mal y daño a los demás, que no ha sido más que un cúmulo de crímenes, al final de su vida será como una gran correntada de agua que terminará por ahogarlo. Lo mismo una persona que haya vivido para Dios, en su gracia. Al infierno irán aquellas almas que hayan resistido el último inmenso, poderosísimo, perfecto intento de Dios, para salvar a cada uno de sus hijos. Dios no quiere que nadie se condene. Al infierno no se va por tonterías. El infierno es algo muy serio. Solo se condenarán, no aquellos que pronuncien un no a Dios, sino aquellos que sean ese no a Dios. Si alguien se condena, Dios puede decir, yo hice todo lo que pude, si hubiera podido hacer más lo hubiera hecho. Padre Fortea. Vemos ya aquí sobre la tierra que hay hombres que son condenación, otros negación de Dios, algunos son contrarios de Dios, que no se pueden mezclar con Él, que en vida son ya unos monstruos. Hay hermanos nuestros que ya están condenados, que Dios sabe que no se convertirán, que no cambiarán de vida, que Dios está esperando solo su tiempo. Como es lógico, no se puede llegar a este estado por insignificancias. Para llegar a esto uno tiene que haber cometido mucho daño y mal. Es imposible condenarse por toda la eternidad por pequeñas tonterías. Todos aquellos que llegan al final de sus vidas en la transformación del mal se condenarán. Es que somos libres.
Cuando Él no es definitivo, absoluto, perfecto, ya no hay nada que Dios pueda hacer. Recordemos que todos los que se han condenado comenzaron por pequeñas cosas. Pecados veniales, después mortales, mortales graves, contra natura, aberraciones y por último el pecado contra el Espíritu Santo. Y si usted muere ahora mismo no verá a Dios. Y si sigue por este camino llegará a donde no quiere. El que ha vivido a lo largo de su vida en la maldad al final, llega el tiempo que ya no distingue y asimismo irá al infierno. Usted haga lo que quiera, usted abuse todo lo que quiera de la misericordia y de la gracia de Dios. No deje el pecado y la maldad, no se convierta, déjelo para mañana o para cuando usted quiera. Llegará a un punto que aunque usted quiera no podrá dar marcha atrás. La cárcel del infierno es interna. Ellos son la cárcel. Jesús nos ha advertido muchas veces y muy seriamente sobre el infierno. Jesús insiste sobre el infierno. ¿Cómo será la existencia de los grandes monstruos de la humanidad, aquellos que hicieron sufrir tanto, que hicieron tanto mal y daño, aquellos que mataron a Dios totalmente dentro de sí? ¿Qué misterio tan grande es ese? ¿Cómo es que ese niño, esa criatura que era tan angelical, tan pura, tan inocente haya llegado a la transformación de tanto mal, de tal monstruosidad? Pidamos a Dios que nos asista con su gracia y que nos dé un corazón nuevo, que nunca permita que extendamos nuestras manos a la maldad.